Bueno, con nosotros está el dirigente choferil Miguel Sánchez, quien también es parte de esta casa, presidente del Sindicato Nacional de Choferes Santiago Incorporado. Buenos días, Miguel. Buenos días, jóvenes. Aquí jóvenes aún. Miguel, yo no te vi en la reunión de Palacio, ¿no te invitaron? Sabes que regularmente yo no soy muy llamado a ese tipo de reunión en el Palacio. ¿Porque no te gusta o porque no te incluyen? Ni me incluyen ni me gusta. Ah, ok. Esas son de las reuniones que desacredito. ¿Qué desacreditan? Y además tú no eres empresario. No, tampoco soy empresario. Sí. ¿Y por qué desacreditan? ¿Por qué desacreditan? No, porque regularmente cuando los dirigentes sindicales, principalmente los choferiles, van al Palacio, todo el mundo fuera entiende que fueron a buscar lo de ellos. Ese es el concepto generalizado que lo hay desde la era de Balaguer, que fue el primero que empezó a corromper el sector. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me llaman mucho la atención. Por aquel tema de la mujer del César, serlo y aparentarlo. Yo recuerdo que yo me vi en una situación parecida, que a un grupo de estudiantes, bueno, yo ayer traje el certificado, el presidente nos invitó, y yo le digo, mire, yo soy de la oposición y soy comunicador. Si me ven en Palacio, a mí no van a decir que yo andaba en un asunto académico, sino o que me compran para que sea bocina o que me fui del PRM para el PLD. Vayan ustedes, profesor, mire, exonéreme, que yo no puedo salir en una foto con el presidente en Palacio porque la gente no va a entender. No. Y esos amiguitos que uno tiene, que siempre están al acecho de uno para darle su pellizco, son los primeros que van a coger la foto y le van a escribir una cosa. ¡Se vendió! Claro. Déjenme aquí también, buen viaje. Y en el momento que tú aspires a cualquier posición, dije, mírelo ahí, ese hombre se vendió. Que pensaba que a esta altura ya yo había ido un par de veces al Palacio y dije, no, yo voy a ir al Palacio, pero en otras condiciones. No he ido. Las cosas no salieron como eran, pero bueno, exacto, por lo menos hay que cuidar esa parte. ¿Y no temen ustedes, Miguel, con esto hay un corredor en la capital que ya lo inauguró el presidente de la República y aparentemente para Santiago también estarán tomando alguna medida para descongestionar y que haya mucho más viabilidad? ¿No temes tú, igual que Juan Ubiere, que se pronunció el día pasado con relación a eso, de que solo se trató un negocio con Antonio Marte y él como representante empresarial de la clase choferil, de transporte? ¿No temen ustedes de que haya exclusiones si llega hasta Santiago? Pues claro, nosotros estamos conscientes de que habrán exclusiones, porque se están haciendo las cosas sin consultar el sector de transporte. Ellos entienden que pueden venir a un corredor, pueden implementar un corredor, y los transportistas que por años han vivido de ese corredor se van fuera, no lo toman en consideración y se inaugura el corredor y todo quedó ahí. Entonces así no se puede llegar a transformar el transporte, ni en Santiago ni en ninguna parte del país. Es muy lamentable esa situación, porque por ejemplo si ese corredor de la Núñez de Cáceres, del problema de las ametralladoras, de los fusiles, que yo entiendo que el compañero Juan Ubiere lo dijo en términos figurados, sí, porque ni la FARC que estuviera aquí puede recibir con fusiles. Entonces, lo dijo en sentido figurado, pero ellos están trabajando su corredor, no pueden irle a quitar su corredor y tirar cientos de choferes a morirse de hambre a la calle, que ya ni siquiera la pensioncita le tienen. Entonces hay que sentarse con los actores de los diferentes corredores y buscarle la mejor salida y que todo salga como quiere el presidente y como queremos nosotros y como quiere la ciudadanía. Hay que empezar al revés. Y la carta que yo leí antes de la pausa es eso, porque la gente que han sido choferes, Miguel, llegan a una posición y se olvidan de que allá abajo hay gente que tienen inversión, claro, que hay gente que viven de eso, que hay gente que hacen malabares. Y yo creo que es al revés. Hay que empezar de abajo hacia arriba y estructurar un proyecto y presentárselo al gobierno. No hay que venir con esto, que a veces quienes diseñan las cosas ni siquiera saben, porque fueron a un sitio, vieron un esquema y lo quieren implantar aquí. Se hace una inversión, se compran guagua, se cayó el proyecto. Y sin mencionar la ley del Intran.
No, porque ya eso es una cosa aparte. ¿Cuáles rutas manejan ustedes, Miguel? ¿O el sindicato de ustedes sigue trabajando la parte de las pensiones y el bienestar choferil y ese asunto? Sí, aquí principalmente la ruta la manejan Gervasio de la Rosa y el compañero Juan Marte. Nosotros seguimos en nuestro programa de fianza judicial al chofer, en ayudar a esos viejitos que luego de 40, 50 años salen a morirse a su casa porque ni siquiera una pensión digna tienen para vivir los años que le quedan. La mayoría de las rutas de Santiago son parte de nosotros, pero son parte con el objetivo de que se le pueda, por el problema de la fianza, que cuando tengan su accidente ellos no tengan esa preocupación de quién lo va a sacar de la cárcel, de dónde van a buscar dinero para salir. Para eso está el Sindicato Nacional de Choferes. ¿Y cómo eso está esquematizado? Porque, por ejemplo, esos choferes, a través de la caja que ustedes manejaban, pagaban, ¿cómo se llama? El sindicato. Pagaban ese sindicato y ya en el tiempo ese chofer iba, que había que esperar que muriera otro porque no había vacante. Entonces entraban. Pero había un fondo ahí, ya eso se eliminó. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cuánta gente han podido entrar nuevos si todavía el esquema sigue de que hay que esperar que muera uno para esa plaza dársela a otro? Ya ni eso. ¿Cómo? Ni eso, ya luego de que se hizo el cambio, que eso pasó a Hacienda, no se ha pensionado un solo chofer, que uno sepa. Porque es posible que hayan cientos también de pensionados, pero que uno sepa, no se ha pensionado en un solo chofer. A nosotros nos sacan del consejo de la caja, pero cuando el chofer va a exigirle a Hacienda, donde nosotros nos mandan, el problema no lo mandan a nosotros. No, el sindicato tiene que ayudar, porque lo que el sindicato va a ayudar si nosotros no tenemos vela en ese entierro. Nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidad de ayudar a nadie, que no nos lo manden a nosotros, que le digan al chofer, bueno, traigan la carta del sindicato para nosotros resolver el problema, pero no que nosotros somos parte de eso, porque si nos sacaron era porque no nos necesitaban. Entonces, que no nos manden el problema a nosotros, que después el chofer cree que es verdad, que uno tiene que ver con el sistema nuevo de pensión de los choferes, y eso nos crea un problema a nosotros. Pero eso hay que ordenarlo, porque se supone que cuando yo voy a Hacienda debo ir con una referencia de que yo aporté a ese fondo y que me imagino que son ustedes. Hacienda, mira, yo tengo 20 años pagando vamos a decir, mi seguro. Yo vine a buscar mis pensiones y se supone que ese aval se lo tienen que dar ustedes y deben haber una relación directa entre Hacienda y esta dependencia. Mira, eso fue tan así que, bueno, yo creo que ustedes conocen a Marino Sosa. Señor, sí, de los primeros fundadores de la Caja de Pensiones, el primer miembro de Santiago del Consejo, y a él se la quitaron la pensión por una letra que le faltaba al nombre. Y no hubo forma, nosotros fuimos a la Defensoría, y no hubo forma de que le dieran la pensión al compañero Marino Sosa. Y así se la quitaron a muchos que ya se no han muerto. A nosotros nos han muerto más de 10 compañeros porque no han podido soportar esa situación de no tener ni siquiera para comprar una pastilla. Entonces eso es completamente inhumano lo que se ha hecho. Miguel, estas luchas en estas rutas de Santiago, vimos un enfrentamiento recientemente en la parte oeste de Santiago, un enfrentamiento que realmente hasta vergüenza da, ver choferes que se están disputando, que se están enfrentando por liderar una ruta o manejarla sobre todo. No hay un control por parte ya de las instituciones que agrupa a todas esas rutas. Este nuevo orden que hay con relación a los sindicatos ya no se resuelven ni a palo, ni a pedrada, ni a tiro. Eso lo resuelve la justicia. Porque los sindicatos son compañía, todos los sindicatos son compañía con la nueva ley de tránsito. Entonces, ahí hay grandes inversiones y tú no puedes llegar a un sindicato sin tú tener una franja, sin tú tener un centavo de inversiones, cuando los inversionistas tienen millones de pesos y tú querer dirigir ese sindicato pensando que tú te vas a hacer rico igual como se han hecho otros.
Entonces, así no, que se vaya a la justicia y la justicia determine qué es lo que hay que hacer. Si hay que hacer unas elecciones, que diga la justicia, hay que hacer elecciones. Pero tú no puedes ir a ocupar un local, tú no puedes ir a caerle a pedrada al sindicato, de tirarle una puñalada a un dirigente, de que un dirigente te tire una a ti, porque ya esos tiempos pasaron. Antes era más fácil, antes tú te dabas 2 trompadas con uno y salían amigos, ya no. Ya cualquiera te da un balazo y te mata. O te acecha por ahí, te mete en y un mira saco. que yo, hasta extraño me encontré que ahí no hubo un muerto, tratándose de Cienfuegos. Yo recuerdo en una ocasión, mi papá fue chofer de la Ruta A Y el mío también. en los años 70. Y recuerdo inclusive que a los choferes se les exigía usar camisa manga larga. Claro. Ya vemos muchachos, gente, no es que los tatuajes envíen una señal de que tú eres un tigre, de que tú eres un delincuente, pero realmente como que se ha perdido y te suben un volumen y si tú te quejas, apéate de este carro que no es tuyo. Se ha perdido mucho en todo este tipo de cosas y esto también tiene una incidencia en cómo se ven envueltos en situaciones como esta que te acabo de mencionar. Ahí le adiciono antes que Miguel responda. Había un control tan estricto con eso, pues lo recuerdo, porque tablillas, Sí, la tablilla que la tenían. tablilla. Para un carro salir, un carro de transporte público salir de la ciudad, había que sacar un permiso. Yo permiso. recuerdo que yo no sé por qué, Una carta de ruta. una carta de ruta, yo tenía un asunto que a mí había que llevarme a la playa. Tenía un asunto en la piel que ni siquiera sé, yo sé que nosotros íbamos casi semanal, cada 15 días teníamos que ir a una playa. Y recuerdo siempre esa carta de ruta para, bueno, vamos por esta situación con una carta. Había un asunto de tránsito interurbano. Miren, ahí está la carta de ruta, nosotros vamos a una situación, bla, bla, bla. Y todo ese control que describe Frank se perdió. Choferes enchacabanados, con un respeto y un orden y un asunto, todo eso se perdió. La capota pintada. La capota pintada. El chofer salía, trabajaba a la mañana, a las 12 iba a comer, volvía y se bañaba, salía con ropa limpia. Ya no, ya hay compañeros que tú lo encuentras en camisilla, con un mal olor que para mí que duermen en los carros. En chancletas, eso que en tú- media he visto yo. Eso que tú mencionas porque también había un horario de trabajo. Cerraban los negocios a las 12, Sí. se iban a su casa a almorzar, hasta siesta dormían y entonces retornaban a las 2 de la tarde. Y Fresquecito. por eso entonces los choferes se tomaban su tiempo y su descanso también. Claro que sí, claro. Pero era muy diferente, sumamente diferente. Había, en esos años que nosotros conchábamos, un chofer se le ponchaba una goma y nos parábamos 4 y 5, Sí. le dejábamos la goma de repuesto de nosotros, si él no tenía, nos llevábamos los pasajeros, le dejábamos su dinero. Ya no, ya te atraviesan el carro para cogerte un pasajero. Entonces, todo ese tipo de cosas se ha perdido, lamentablemente, porque antes los choferes éramos una familia. Éramos una familia, hoy somos enemigos, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer para volver a eso, Miguel? Porque el asunto es ese. ¿Cuál es la solución? Porque como había un programa, eso pasa hasta en las mejores familias, pero es responsabilidad de ustedes que son los... Porque, ¿dónde está el detalle? El ejemplo viene desde arriba, Frank. Sí. Tenemos los sindicalistas que viven a los balazos. Entonces, si el de arriba, si los dirigentes se están matando, los de abajo no van a tener un comportamiento diferente. No, claro que no, porque tú de ejemplo toma lo que hace tu padre. Sí. Eso es así. Mi ejemplo es mi papá, tú dices. Entonces el ejemplo de ellos debe ser su secretario general. Pero ya se ha masificado demasiado el transporte. Ya eso ya sería difícil. Antes, por ejemplo, habíamos 100 carros. Hoy hay 500, 700. Pero se pueden hacer cosas todavía. Por ejemplo, esos muchachos de la ruta acá te han mantenido a ti una ruta un estándar. que tú puedes tener su diferencia con ellos, pero tú sabes que es una ruta organizada. Tú sabes que es una ruta que tú encuentras a un chofer a las 2 de la mañana parado en un semáforo en rojo, que no te lo cruza. Hay unos que lo hacen, otros lo hacen, otros no. Pero y el que lo hace sabe que si lo vieron está sujeto a sanción. Entonces ya es muy difícil esa situación, ¿no? Habría que ver ya
un nuevo orden de transporte, de minibuses, que ya sería más controlado. Sería más controlado y donde tú podrías exigirle al chofer más decencia, más limpieza, más todo eso. Pues nosotros una vez nos pusieron hasta kepi en una trate. ¿Te recuerdas? Sí. Nosotros estábamos conchando con kepi. Miguel, vamos a ir a la publicidad para que veamos entonces la proyección, porque yo veo que están empujando como a la colectivización del transporte. Y hemos visto cómo países que se enfocaron en eso porque le vendieron a los gobiernos municipales que esa era la solución. Pongo el caso de Colombia, que lo conozco con, ¿cómo se llama este sistema? El sistema que ellos establecieron y no funcionó. Entonces han vuelto, en Colombia ahora están apostando al uso de la bicicleta y hasta al mototaxi, el motoconcho, porque este tipo de sistema colectivo que se llamaba o que se llama no dio resultado. Se compraron un montón de guaguas, se estableció esto y no funcionó. Y ahora lo que se han estado haciendo es rutas para bicicleta, diciéndole a la gente, vamos a usar bicicleta y hasta los mototaxis. Ahora me llegará el nombre de cómo se llama ese esquema, que es parecido a la onza, pero en Colombia se llama, bueno, me acordaré. Entonces, ¿es eso lo que nosotros necesitamos o podemos ordenar lo que tenemos? Yo entiendo que se puede ordenar lo que tenemos. Se puede ordenar lo que tenemos. Porque es un sistema que no es malo, es un sistema de transporte con un inicio y un final, que tú no, por ejemplo, la capital, tú en 2 o 3 kilómetros tienes que pagarte 3 pasajes fácilmente. Aquí no, aquí tú con un pasaje llegas del Ensanche Libertad al Guano, porque tiene un inicio y un final. Es un transporte que hasta hoy todavía sigue siendo organizado. Transmilenio se llama. El Transmilenio. Eso no sirvió. No. Una gran inversión que el Transmilenio. Ahora están ellos apostando al motoconcho y a la bicicleta. El Transmilenio. Y muchos rebuses se armaban ese Transmilenio. No, porque era un asunto terrible. Miguel, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. La colectivización yo entiendo que no es la solución de este problema. Muchas gracias. Que no es de transporte, sino es de vialidad. Aquí hay que hacer grandes inversiones en la avenida 27 de febrero con Sadalá. Todas las intersecciones. Aquí hay que hacer puentes a desniveles, igual que ahí en La Fuente, igual que aquí. General López, Antonio Omar. Eso es lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer obras para mejorar la vialidad. Aquí no hace falta transporte, porque yo entiendo que el transporte de pasajeros, tanto urbano como interurbano, es perfecto. El problema que tenemos aquí en el tránsito lo generamos los que tenemos vehículos particulares. Que vengo aquí desde las 7 y dejo un carro parado ahí. No la gente que, ni siquiera los choferes, que son 5 o 6 mil. Entonces los particulares tenemos casi 500.000 de vehículos, que cuando salimos juntos se crea el problema, porque las calles no resisten. Ese es el problema. Calidad. Publicidad y volvemos con Miguel Sánchez, transportista de Santiago. Con él conversamos después de la pausa. Ese es el problema. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare.
Continuamos en el café de Diario 55, dirigente choferil Miguel Sánchez está con nosotros y uno rememorando y dando ¿cómo llama? Retrospectiva. Retrospectiva, esa es la palabra, a cosas que uno vivió y que vivieron los viejos de uno, que las cosas eran tan diferentes y nada tiempo pasado es mejor que el de ahora, dicen muchos. Yo recuerdo, Miguel, yo nací en Los Pepines, en la Doctor Eldon, la última calle que hay, que cualquier situación de emergencia, yo venía en la calle El Sol a buscar un concho para que, si venía vacío, nos sirviera como de carrera. Una carrera. Íbamos a buscar un enfermo en Los Pepinos, una cosa, íbamos a buscar y nos parábamos ahí, para uno que tuviera ese vacío, o uno le explicaba la situación y desmontaba a los pasajeros para ir a hacer la carrera. Los coches los utilizábamos, cargábamos ahí las docenas de zapatos para llevarla a la calle del Sol. De igual manera cuando se iba al hospedaje. Las cosas ya han cambiado completamente, son diferentes. Se ha perdido mucho ese sentido de la solidaridad, el servicio, que es la parte vital en todo esto. Ya estamos muy monetizados. Ciertamente, esa carrerita, veía uno el cielo abierto cuando le caían esa carrerita, y la de los moteles. A veces le partían una papeleta en 2 pedazos a uno, le daban la mitad. Cuando tú me vengas a buscar, te doy la otra mitad. Oye, qué técnica. Por eso hay una calle aquí, se llama la calle Los Locos, porque la gente veía gente en los carros hablando. Y hablando sola. Hablando solo. Y la compañera bajada. La compañera ahí acostada. Miguel, si a Miguel Sánchez lo llamaran y le dijera, porque que era otra de las cosas que yo decía al inicio del programa, nosotros tenemos un arroz con mango en la administración del Estado, porque tenemos, en teoría, los ayuntamientos, que son los encargados de tránsito, pero tenemos una superestructura gubernamental, que es el Intran. Entonces, a veces como que tú dices, ¿cómo vamos a coordinar esto? Porque tenemos un esquema de que no creemos que somos Estado federado, confederado, y al final somos un Estado unitario. Entonces, como que tú no entiendes a veces la cosa. ¿Cómo hacemos con esto del tránsito y una visión gubernamental? Y entonces en cada municipio hay una visión diferente, y eso ha hecho que por lo menos la vialidad, porque yo digo, en Santiago no hay problema de transporte. El transporte en Santiago le ha buscado la manera de cómo movilizar y monetizar a los pasajeros. Ellos van y lo buscan, y si no tienen que entrar a la casa, van y lo buscan. Aquí problema de transporte no hay. El problema de aquí es la vialidad. Sí, sí. ¿Qué tendríamos que hacer, Miguel, para esto? No, yo entiendo que el problema de la viabilidad está en la construcción de infraestructura, como elevado, como túneles, como paso a desnivel, que sería la solución. Aquí un motorriel no te va a solucionar el problema de transporte, ni un parqueo para 500 vehículos te va a resolver el problema de transporte. Eso es ilógico. El problema de transporte lo tenemos los más de 15.000 vehículos que andamos en la calle día a día dando vueltas. Tú entras a la avenida Inver por Guravito y tú no encuentras por dónde salir. Tú entras por la 27, porque yo he dicho que ahora con esta pandemia todo el mundo compró un carro para no montarse en el concho. Porque yo en mi vida no había visto tantos vehículos en la calle como ahora. Tú sales a las 10 de la mañana y no puedes transitar por la 27 de febrero. Por la calle, por ninguna avenida y calle de Santiago tú puedes transitar. Entonces, ese es el problema que está quejando ahora mismo. Hay que sentarse, el sector transporte debe plantearle posiciones, no esperar que el gobierno le plantee las posiciones, sino planteárselas a nosotros. Miren, nosotros entendemos que esto es lo que hay que hacer un paso de desnivel aquí, que hay que hacer un túnel aquí, que hay que hacer un elevado allí, y vamos a sentarnos en base a eso y en defensa de los actores que están ahora mismo manejando el transporte en Santiago. Pero a quienes escuchan, eso es lo que están demandando de un monorriel. Claro. A eso los escuchan. A eso son los que escuchan. Pero esa no es la situación para resolver el problema. Eso verdaderamente estamos en el limbo con eso del monorriel. Pero tal parece que eso es lo que quieren, porque yo entiendo que el monorriel
para los ciudadanos, para los que viven fuera, es algo que atrae, pero no para resolver. Nosotros que tenemos un problema de transporte ahora, no es un problema turístico. Claro. No es un problema No, turístico. porque lo primero que usted hace cuando usted hace una investigación, que es lo que usted hace, planteamiento del problema. ¿Qué queremos resolver? Vialidad, por la solución no es monorriel. Claro. Yo vine, el otro día estaba para La Vega. Señores, hasta la entrada de Santiago es un problema. Sí. Pero grande. La entrada de Santiago ahí después de la fortaleza. Sí. Porque la calle se te va achicando. De 4 carriles que le dijeron al alcalde que no hiciera el corazón partido ahí, porque eso había que ampliar la entrada de Santiago a 2, a qué sé yo, a otras vías para los mismos. No hay por dónde, como dice Miguel. La entrada de Santiago en una autopista congestionada. Tú que vas mucho a la zona de Gurabo, coge por ahí No, para que tú veas esa carretera. no. Óyeme, qué tapón. Mira, qué tapón. yo vivo en Gurabo y yo cojo para desahogarme, para entrar una callecita que da mucho desahogo, que es la Vanessa. Sí. Pero cuando viene a ver, tú coges 1 hora en la Vanessa a salir a la calle 11. Porque todos hacen lo mismo. Si no está el colegio funcionando, cuando el colegio, por ejemplo, yo que vengo de la 27 por ahí, si hay horas de colegio, de mamás. Y la carretera Don Pedro. Porque es otro asunto. La que va a Tamboril, señor. Sí. No, en el entorno, desde Villa Progreso y el Caimito, eso es un caos, en esos semáforos. Hicimos en Don Pedro, ahí creamos un desarrollo urbanístico y de residenciales enorme. De ese entorno, a las 8 o 9 no se puede salir porque tenemos una calle, eso no se puede llamar calle, un callejón, y hemos concentrado el desarrollo urbanístico por ahí, igual que las padres las casas. No se puede. Y seguimos aumentando el puente Hermano Patiño. Ese es un gran problema. Pero tú entras a Navarrete y dura 1 hora en el pedacito para salir a Navarrete a coger la autopista Duarte. Y límite de que haya pulga. No hay. Hoy es jueves. No pasen por la Joaquín Balaguer. Si se pueden ir por otro lado, porque hoy hay mercado de pulga y eso ahí, cerca en los tocones, por ahí, eso es el pandemonio. Entonces, aquí no hay problema de transporte. Por ejemplo, yo salgo de aquí del canal, de frente del canal, y tengo un transporte que me lleva a menos de 100 metros de mi casa. Claro. Carro confortable, porque los carros del transporte de Santiago son carros en buenas condiciones. De aquí bajo las escaleras y me dejan frente casi a mi casa. Pero yo bajo ahí y cojo una G y me dejo en la misma puerta de casa. En la misma puerta de casa. No hay problema de transporte. Vamos a revisar qué tenemos que hacer para nosotros crear. La carretera turística, eso no se puede llamar de carretera turística. Es una ofensa a Luperón que esa cosita de 2 vías, un espacio que ha tenido tanto desarrollo como Gurabo, tenga una callecita. Yo recuerdo que un día iba con el doctor Gilberto Cerulle, que íbamos a ver una cancha para Gurabo, y estaban haciendo la avenida Circunvalación, y la calle estaba malísima, y dice él mismo, dije, ¿y tú estos hoyos? Y yo nada más lo vi así, como, y está como este desorden que veo aquí, como, yo nada más lo vi como quien dice, ¿qué estos hoyos? Miguel, la perspectiva, porque tú que trabajas la parte ya humana de los choferes que dedican tiempo a esto, y que esto se ha ido, porque Fran decía algo muy importante, esto era antes como un asunto de vocación, ya esto es un asunto comercial. De vocación. Ya esto es un asunto prácticamente comercial, ya los sindicatos son empresas. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Tú crees que dentro de eso que hemos definido, que hay una confusión entre transporte y vialidad? Entonces confunden eso y creen que con colectivizar van a resolver el problema. ¿Qué va a pasar a largo plazo con el esquema que tenemos, con los mismos choferes? Que sería un duro golpe porque trabajan cientos, miles de hombres que trabajan en el transporte de pasajeros. No, y el costo para operar una franja. No, eso es terrible. Eso también. es económicamente... Claro, eso es insostenible. Oigan, insostenible. Porque aparte de la franja también hay que pagar como un permiso o algo así. Un carnet. Un carnet. El carnet vale... Hay que pagar un carnet, hay que pagar la franja, hay que pagar el carro, hay que pagar el gas. Y entonces, después de todo eso, tú sales a buscar lo de tú comer 2 días. Sí. ¿Qué es lo que es del carnet? ¿Qué es lo que hace el carnet? Es el carnet que es el derecho a trabajar. El derecho a trabajar. Sí, pero yo creo que eso se paga anual, me parece. Pero cobran también una cuota diaria, Sí. que aunque no sea mucho, es una cuota diaria. Pero tú ves
en toda la ruta gente con un cuadernillo cobrando los préstamos también. Entonces la situación es difícil para el chofer, muy difícil. No hay forma de sobrevivir. Mira, yo entiendo que el sector de transporte, principalmente aquí en Santiago, que es donde menos problemas tenemos, debemos sentarnos y debemos hacer un plan y presentárselo al gobierno. Mire, nosotros entendemos que esto es lo que hay que hacer en Santiago. Con esto se resuelve el problema del tránsito en Santiago. Lógicamente, en ese plan tienen que estar incluidos los actores de Santiago. Sí. No puede hacer que el gobierno te venga a ti a plantear un metro, un motorriel, un transporte colectivo, que ha sido un fracaso toda la vida, y que los actores quedemos fuera. Cuando hablo de los actores, hablamos de esos choferes que día a día se le van a coger un guía a las 4 o a las 5 de la mañana y que vuelven a las 8 de la noche a su casa, desbaratado completamente. Como te decía, buscando el dinero de 4 gente para entonces buscar el de él, que debe ser el del primero. Es difícil. Es muy difícil. Entonces, plantearle eso al gobierno. Mire, con esto nosotros garantizamos que el problema de Santiago está resuelto. Hay que hacer las inversiones, si hay que cambiar flotilla, que se cambien flotilla, que se le dé facilidades a los choferes para que puedan obtener su vehículo. Pero hay que incluir los choferes también, porque es que el chofer no tiene nada. El chofer lo único que pone es su mano de obra. Por eso es importante de ver el sector completo, porque está bien. Y la parte humana y esto de las pensiones, ¿qué se va a hacer? Y por eso Miguel tiene que estar ahí y decir, espérense, miren, aquí tenemos que también dentro de ese dinero que se va a destinar, tenemos que destinar fondos para pensionar a los choferes. Y cuando vayamos a hacer el corte, hay muchos choferes que nadie lo va a contratar porque tienen cierta edad, mándenmelo para acá, para la caja de pensiones, Claro. para yo garantizarle a alguien que le dio a esta ciudad por 20, tantos años, le dio un servicio, yo poderlo pensionar. Entonces por eso es que hay que ampliar e integrar a todo el mundo, porque Miguel tal vez no es empresario, pero Miguel hace una labor prácticamente social con esto de las gestiones de las pensiones. Mi papá, por ejemplo, está pensionado de las instituciones de ustedes. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que hay que ver todo el sector, porque a veces solamente lo que yo decía ahorita de la carta de Leoncio, ¿a quién se escucha? A los que le dicen, vamos bien, como tú no hay nadie, o a los que en verdad conocen el problema. Por eso traje esa carta, de que a quién vamos a escuchar, porque ahorita se hace un monorriel, pero no hay cuarto para pensionar un chofer. Dejan dañar esta institución que ha hecho una labor todo el tiempo de un chofer que ha tenido una situación, que le ponen un abogado, que gestionan entre la víctima y eso. Entonces, hay que ver como un todo, y por eso es importante saber a quién se escucha. Porque a veces hay gente que tienen acceso y te saben plantear y te hablan bonito y te dicen, no, aquí lo que necesitamos, y hacemos una inversión que la tasa de retorno, porque termina el gobierno entonces haciendo la inversión y después tiene que estar subsidiando porque la cosa no es rentable y sigue el problema igualito. Publicidad y volvemos con Miguel Sánchez. ¿Ya en la parte final? En la parte final, sí. Ya volvemos.
Miguel Sánchez está con nosotros ya en la parte final, dirigente choferil. Miguel, la solución a este problema, hay países que tomaron decisiones de alternar inclusive hasta el número de placa, un día par, un día none. Aquí tengo entendido que habían las franjas amarillas, que conchaban, era interdiario, un día le tocaba el azul, otro día la amarilla. Ya eso lo quitaron. De hecho, no. Lo único que lo tiene en la tarjeta, pero no se pintan las capotas. ¿Y tú puedes conchar cuántas veces a la semana? No, una sola vez. Tu concha interdiario. Interdiario, se va alternando. Sí, yo creo que hay algunas rutas que se les permitió ahora conchar diario por el mismo problema y la cantidad de vehículos que tenía. ¿Y quién tiene ese control? Porque si tú no tienes ya la capota pintada, ¿cómo te diferencian? El número de franja. El número de franja. Pare y none. Entonces, un par no puede conchar hoy si le corresponde la none. Es lo mismo casi todo, lo único que no tiene la capota pintada. Porque tú sabes que después que comenzaron estos carros confortables, tú lo coges y concha, y si le puedes quitar el emblema, tú lo coges también de paseo. ¿Y eso mismo no se podría hacer con el transporte privado? De regular por ahí. Bueno, claro que sí, igual, con la placa podría hacerse. Pero todo eso conlleva a muchas cosas. Este es un paísito difícil, muy difícil. Todo el mundo es jefe y todo el mundo es líder. No, y el problema es, Miguel, que aquí se entiende que aquí se resuelven las cosas con leyes y con fuerza. Es un tema de cultura, es un tema cultural, porque ¿qué es lo que nosotros hemos creado? Que tener un vehículo, por ejemplo, yo tengo que salir de aquí ahora a comprar 2 gomas, las 2 gomas traseras que están listas. Entonces, ¿qué es lo que se ha creado esa cultura de que un vehículo te da estatus? Un vehículo te da estatus. Y se ha ido creando eso. Entonces los bancos han ayudado con eso. ¿Cuántas ferias de vivienda se hacen al año aquí? Ninguna. ¿Cuántas se hacen de vehículos? 1.000.000. Vivimos estimulando eso. Y no le decimos a la gente, mira, caminar es salud. Como yo ponía el ejemplo de Colombia, he empezado a decirle a la gente, oye, usar bicicleta, usar esto, es bueno. Porque es que la cultura que tú creas, aquí todo está suelto en banda. Y todo el mundo entiende que un vehículo te da estatus. Y por eso mientras más grande, mucho mejor. Claro. Tú vas a España y tú te quedas sorprendido de los carritos que la gente usa en España. Por ejemplo, en mi caso, que somos 3 personas, ¿por qué yo tengo que tener un armatrote de todo el tamaño para montar 3 personas? Y eso nos gustan los vehículos de alto cilindraje, porque es un asunto cultural, que es lo que hay que trabajar. Para poder resolver y decirle a la gente, pues venga acá, si usted viene a la calle del Sol, porque usted, si usted va para cualquier cosa, móntese en un carro, si usted va a hacer cualquier gestión. Claro. Bueno, ahora mismo eso es lo que yo salgo del sindicato y si tengo que ir a la calle del Sol, yo cojo un carro. Porque tú no encuentras un parqueo en la ciudad, tú tienes que dar 20 vueltas y tú pierdes más tiempo. Más a pie llego yo más rápido que en el vehículo mío. Esa es la cultura que hay que crear. Decirle a la gente, si usted va a hacer una gestión, por ejemplo, al Guacalito, si yo voy para Guacalito a cualquier cosa, cojo o una banderita, una CJ, lo que sea, y me voy a pie. Duro 200 horas dando vueltas ahí esperando un parqueo y pierdo tiempo. Si me voy ahí, entro directamente a la oficina. Y es lo que hay que motivar a la gente. Y entra el Guacalito y ahí tiene que durar 1 hora, 1 hora y medio, esperando que salga uno para conseguir un parqueo. Pero hay que trabajar la cultura y desestimular eso. Muchas veces, Edison y Miguel, gente que trabajan en un mismo lugar, en una misma empresa, en un banco, y que viven en el sector o en la ruta, debieran también coordinar. Mira, esta semana me toca a mí pasar a recogerlo. Y nos salen 5 vehículos a un mismo lugar. Claro. O sea, que si hubiese un poquito también más de conciencia y se organizara, porque la cuestión es organizar, de que se puedan crear pautas y llevar el mensaje a la población. Claro. Es cultura. Tú te puedes encontrar un gerente de un banco en cualquier país. Para poner un ejemplo, en el Transmilenio, tú vas a España y tú te vas a sorprender, por ejemplo, gente importante en el transporte público. Aquí no. Aquí no hay cultura de eso. Eso sería una vergüenza ver a Fran en la banderita. Fran ensacado en la banderita. En cualquier parte del mundo tú lo vas a ver. Fran caminando con una mochila allá en Cartagena, en cualquier parte tú lo vas a ver. Aquí no.
Pero, Oye, Porque es un asunto de cultura. Y pero esos te gobiernos- van a acabar a Fran, ¿eh? Si Fran se monta, trajean una banderita, es todo el mundo que va ahí que te lo acaba. Sí, porque aquí No hay vive mucho cultura. aquí se vive mucho de la imagen, de lo que tú puedas proyectar, del bulto, de la pantalla. Sí. Y te iba se me escapó de un pronto la idea, pero la cuestión es que realmente hay que buscar una solución a todo esto. Miguel, se me fue rápidamente Sí. la Hay que la empezar idea. a trabajar en la cultura de eso. Un vehículo es absolutamente nada. Y decirle a la gente, usted puede caminar, póngase unos tenis. Y no venga a crear situaciones, porque a veces usted sale, no encuentra dónde parquearse, se parquea donde no debe, y le sale más caro porque tiene que pagar una multa y más todo lo que hay que embromar con eso y todo el asunto. Pero hay que trabajar con la cultura de la gente, de decirle no. ¿Y por qué no sin importar el nivel social? No, claro. Usted va a cualquier barrio y en una casa hay 3 y 4 carros. Sí. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, decirle a la gente, no, ¿cuál es la utilidad? Porque eso es parte también de la cultura financiera. De decirle, Miguel, pero ¿y para qué tú tienes un carro parado? Para ir a monumento una vez, los domingos, dar una vuelta. Que eso sucede, gente que, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan en motores, que son mensajeros, que son cobradores, y tienen un carro. Y le tienen un musicón. Y salen los domingos a dar una vuelta y van para el río. Más nada. La pregunta que te iba a hacer, Miguel, era ya al final, porque estamos sobre el tiempo, que era que al gobierno no le conviene, porque en cada venta de un galón de gasolina, entonces ahí hay casi 85, 90 pesos de impuesto, ¿verdad?, que para pagar. Claro. Entonces, mientras más combustible se venda, pues ellos tienen mucho más recursos para poder pagar y hacer lo que tienen que hacer con ese dinero. Por eso estamos en Santiago y Santo Domingo, que ya no hallamos qué hacer. No hay forma. Bueno, Miguel, un llamado cortico al gobierno, a la gente del transporte. Si nosotros queremos reiterar nuestro pedido que día tras día le hacemos al compañero Juan Marte, que es un compañero que tiene idea excelente para regular esto, al compañero Gervasio igual, a que nos sentemos y que se haga un plan y ese plan se le presente al gobierno y no esperar que el gobierno haga un plan y nos lo presente a nosotros, que en base al plan del gobierno y en base al plan nuestro, entonces vamos a sentarnos en la mesa y vamos a decir esto es lo que le conviene a Santiago, vamos a resolver el problema aquí en Santiago con este plan que le estamos presentando y que igualmente hagan los compañeros de la capital. Y fácilmente tenemos resuelto el problema del transporte. Así es. Nos vamos recordándole a mucha gente esta carta, la carta de Leoncio Ramos a Horacio Vázquez, para que mucha gente se la lea, a ver si se aterriza y vuelve a ser terrícola, porque hay mucha gente que está en la estratosfera tan rápido. Así que ahí está la carta, el que la quiera, se la puedo copiar, se la puedo escanear, se la puedo enviar por la vía que quiera. Gracias a ustedes, gracias a Miguel por haber estado con nosotros en estas 2 horas de programa, en este importante conversatorio. Es un tema pendiente que tenemos que resolver cuanto antes, el tema de la vialidad en Santiago y gran parte, bueno, específicamente Santiago y Santo Domingo, que se ha dado fruto de ese desequilibrio poblacional que tenemos. Mientras hay pueblos que parecen fantasmas, casi la mitad del país está viviendo entre Santiago y Santo Domingo porque no hay condiciones de vida, que es otro tema que trataremos más adelante. Feliz resto del día, muchísimas gracias. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido. Mañana a las 7 nos vemos otra vez.